Hola y bienvenido a mi canal Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias, historias paranormales, sobrenaturales, tal como las comparten las personas que las experimentaron. Así que si te gusta este tipo de contenido, ya tú sabes qué hacer. Déjame un like y déjame un comentario. El día de hoy voy a continuar con el segundo video de esta serie Casas Embrujadas. Así que espero que te guste la historia del día de hoy. Empecemos. Ella dice, esto va a ser muy largo, lo siento. Mis abuelos compraron un terreno y construyeron su propio rancho allá en los años 40 o 50. Solo mi familia ha vivido ahí. Ahora hay varias casas, todas le pertenecen a mi familia. Yo he vivido en alguna de ellas casi toda mi vida. La casa donde viví cuando era niña originalmente se construyó para mi bisabuela, cuando ella llegó a un punto en que ya no podía vivir sola. Mi abuelo y mi papá le construyeron una casita pequeña al lado de la casa principal. Lo máximo que pasaba ahí era que las ollas y sartenes se movían y sonaban en la cocina. Y por la noche se escuchaban golpecitos en la estufa de leña, como si alguien estuviera tratando de encender fuego para calentar la sala. Yo casi siempre lo ignoraba. Si pasaba de noche, ponía música para distraerme. Pero la casa donde viví de adulta era otra historia completamente. Esa se había construido como el primer estudio de arte de mi abuelo. Él era un artista y había muerto varios años antes. Yo vivía ahí sola con un recién nacido. Mi esposo trabajaba fuera del pueblo y durante la pandemia se quedaba con sus papás. Esa casa siempre nos había dado mala espina a todos, sin una razón clara. Y para colmo, todas las personas que vivieron ahí tuvieron pérdidas horribles y mucho duelo. Y creo que eso se manifestó ahí. Mi tía vivió ahí antes y perdió a su hija en esa casa. Ella era y es alcohólica, muy severa, y nunca se recuperó de su dolor. Después, la otra hija de mi tía vivió ahí, con un novio tóxico, tras novio tóxico, etcétera. Ella también es alcohólica y tiene problemas de ira. Luego fuimos mi esposo y yo. Tuvimos que mudarnos de emergencia de vuelta a casa por un desastre de trabajo y un embarazo peligroso. Después llegó la pandemia. Tuvimos que vivir separados por un tiempo por el trabajo de él. Mi salud mental se fue al piso en ese lugar, como nunca antes. Yo escuchaba golpes constantes en la puerta, que sonaban como si alguien estuviera lanzando todo su cuerpo contra ella. Se sentía como si alguien estuviera acechándote de un cuarto a otro. Yo estaba acostada un día en la cama al lado de mi bebé, recién nacida, tarde por la noche, con la puerta cerrada, desesperadamente extrañando a mi esposo. Y de repente escuchaba pasos, alguien corriendo directamente hacia la puerta y luego va contra la puerta. Varias veces tuve que llamar a mi papá para que viniera a revisar la casa, para asegurarme de que no fuera una persona real. Se escuchaban conversaciones constantes al otro lado de la pared, en la zona del garaje. Yo, siendo una adulta, literalmente estaba aterrorizada de apagar las luces y caminar en la oscuridad en esa casa. Yo siempre dejaba la luz de un cuarto encendida, incluso de noche. Y una noche, mi bebé, que entonces tenía 10 meses, se detuvo en la cocina a mirar algo. No había nada. Y luego saltó, como si algo se le hubiera venido encima, y corrió hacia mí gritando. Estaba tan asustada que no paraba de llorar y enterraba la cara en mí como si estuviera tratando de ocultarse de no ver nada. Esa fue la última gota para mí. Me dio una rabia horrible. Yo entré a la cocina literalmente dando pisotones y grité, tienes que parar, esta no es tu casa, es mi casa y te tienes que mantener lejos de mi bebé. Yo también soy algo religiosa, así que en ese punto empecé a orar por toda la casa y básicamente a decir que esta era la casa de Dios y que lo que fuera que estuviera ahí no era bienvenido. Después de eso todo se detuvo. Había un cuarto al fondo del garaje que nadie usaba y ese siguió siendo espeluznante.
Ahí todavía pasan cosas raras y se escuchan cosas. Aún así, todavía habían ruidos ocasionales aquí y allá, pero se fue esa sensación asquerosa de ser acechada y ya no se sentía tan negativo. Ahora es un Airbnb muy exitoso que maneja mi abuela. ¿Ok? Esta era la historia que te quería compartir el día de hoy. Voy a regresar pronto con la tercera parte o el tercer video de esta serie. Nos vemos en un próximo video y que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres. Hasta pronto.